Muy buenos días, queridos estudiantes del grado quinto. Vamos a continuar trabajando cómo es que circula la energía y la materia en los ecosistemas para que haya un control en la parte de la parte biológica en esos mismos ecosistemas. A diferencia de la energía que ingresa a los ecosistemas gracias a la fotosíntesis, los nutrientes se encuentran en la tierra, por esto se reciclan y se reutilizan constantemente por los organismos. Cuando veíamos en la clase anterior cómo circulaba o cómo fluía la la energía, veíamos que la energía química al pasar por los diferentes eslabones de esa cadena alimentaria se convertía en materia orgánica. Esa materia orgánica unida con los factores abióticos, es decir, con la luz solar, con el suelo, con el aire, con el agua, cumplen una función muy importante y es hacer que esa materia circule. Debido a las interacciones que se presentan dentro de los ecosistemas, los nutrientes se mueven cíclicamente entre los organismos y su ambiente a través de los ciclos biogeoquímicos. ¿Pero qué es un ciclo? Un ciclo es un proceso que se reinicia una y otra vez. Es algo que está en constante movimiento y los compuestos o factores bióticos y abióticos están en constante relación, en constante movimiento. Esto se conoce como el ciclo biogeoquímico. Existen en la naturaleza diferentes ciclos. Hoy vamos a estudiar algunos de ellos. Vamos a empezar con el ciclo del agua. El ciclo del agua lo hemos trabajado en varias ocasiones. En el ciclo del agua vemos que el agua se encuentra en las nubes, cae a la tierra en forma de lluvia o de precipitación. Allí en la superficie puede ser absorbida por el suelo hasta llegar a los depósitos subterráneos. Entonces, cuando por acción del sol llega a los lagos o ríos, esta se evapora y sube en forma gaseosa hacia las nubes. También cuando los organismos transpiran o respiramos, ese vapor de agua que exhalamos también entra a la atmósfera. Luego allí en la atmósfera, en las nubes, ese vapor de agua se eleva y se enfría, es decir, se condensa y nuevamente inicia todo el proceso. Como podemos ver, es algo cíclico, por eso se denomina ciclo del agua. Vamos a continuar ahora con el ciclo del carbono. Este elemento se encuentra en la naturaleza. Los organismos autótrofos a través de la fotosíntesis fijan el dióxido de carbono y lo transforman en carbohidratos, como la glucosa, que son almacenados en las células y tejidos que conforman un organismo. Entonces acá podemos apreciar que en la naturaleza nosotros o los seres vivos expulsamos dióxido de carbono que va a ir a la atmósfera y la planta, a través de la fotosíntesis, ella la absorbe. Durante su vida, tanto las plantas como los animales liberamos dióxido de carbono a la atmósfera como producto de desecho en la respiración celular. Pero también cuando la vaca muera o cuando el organismo muera, cuando la materia orgánica de la planta se descomponga en el suelo, va a formar el humus o la materia orgánica que se degrada y es transformada en dióxido de carbono por acción de los descomponedores. Otra parte de ese dióxido de carbono se almacena en el suelo y dentro de 5.000 o 10.000 millones de años va a formar los combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. Tenemos el ciclo del oxígeno. En el ciclo del oxígeno vemos que las plantas son las encargadas de este proceso porque a través de la fotosíntesis ellas son los únicos organismos capaces de producir el oxígeno y liberarlo al aire, a la atmósfera. Y los demás seres vivos, como los animales o nosotros, lo necesitamos para respirar y se lo devolvemos a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Entonces vemos que todos estos ciclos son súper importantes para el equilibrio ecológico en los ecosistemas. Vemos el ciclo del nitrógeno.
En el ciclo del nitrógeno, este ingresa a los ecosistemas a través de unas bacterias fijadoras que, asociado con las raíces de las plantas y de los descomponedores, ingresa a las cadenas tróficas, ¿cierto? Hay como unas bacterias llamadas nitrificantes o fijadoras que están trabajando con las plantas. Luego, ese nitrógeno regresa al suelo en forma de amoníaco y a través del excremento amoníaco que expulsan los seres vivos a través de la orina y también por la descomposición de animales muertos. Hay unas bacterias nitrificantes que se encargan de producir nitratos o nitritos, ¿cierto? Y se encargan de que ese amoníaco que ingresó regrese a la atmósfera. Vemos acá, mire, el amoníaco ingresó y las bacterias nitrificantes y endnitrificantes se encargan de liberarlo nuevamente a la atmósfera, estas bacterias anaeróbicas, y reinicia el ciclo del nitrógeno. Continuamos con el ciclo del azufre. El azufre las plantas lo absorben a través de sus raíces, el cual se halla en la corteza terrestre o en el agua en forma de sulfato. También compone nutrientes precisos para la realización de funciones vitales. Vemos que este elemento pasa por los organismos de los eslabones de la cadena alimentaria, obviamente porque cuando los organismos herbívoros consumen las plantas, ellos pasan parte de esa materia y pasa al ambiente. Luego, cuando los organismos mueren o excretan, nuevamente ese elemento pasa al suelo para ser transformado en sulfuro de hidrógeno con la ayuda de bacterias, enriqueciendo y nutriendo el suelo. Además, este azufre está presente en los gases que son producidos por los volcanes, por los incendios, así como por la descomposición de materia orgánica. Muy bien. Todos esos ciclos ayudan o se llevan a cabo gracias a este proceso llamado de la meteorización. Como vemos, la meteorización es la descomposición o la desintegración de una roca en la superficie que se van volviendo más pequeñitas a consecuencia de su exposición a agentes atmosféricos, es decir, a la luz, al sol, agua, temperatura, los factores abióticos. Entonces veíamos aquí que la roca se fue descomponiendo en fragmentos más pequeños y obviamente cada vez que hay menos roca hay mayor cantidad de materia orgánica y este proceso hace que haya más cantidad de seres vivos como plantas. Entonces este proceso se denomina meteorización y es clave para el equilibrio ecológico y que se lleven a cabo los ciclos biogeoquímicos. Ahora en nuestro cuadernito vamos a hacer un tallercito que consta de 7 puntos. En el primer punto vamos a completar un mapa conceptual. Recuerden, debo colocar siempre el enunciado de la pregunta porque allí está el concepto de qué voy a hacer o de qué se trata el mapa conceptual, por ejemplo. Entonces acá completamos el mapa conceptual con lo expuesto. En la siguiente parte, los puntos 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a exponer cada uno de los ciclos biogeoquímicos. Entonces exponemos o hacemos una pequeña descripción y pegamos la imagen. Acá le coloqué el ejemplo, por ejemplo, con el del ciclo del agua, yo les hice el primer ejemplo y ustedes van a hacer con los siguientes, con carbono, con oxígeno, con nitrógeno y con azufre. Luego en el punto número 7 vamos a pegar la imagen de la meteorización y vamos a escribir en qué consiste este proceso. Recuerden, como recomendaciones tenemos que debemos tener cuidado en la escritura de las palabras, anotar cada pregunta con su respectiva respuesta, agregar a la plataforma en módulo las evidencias del trabajo realizado siempre y cuando ustedes ya hayan revisado que todo esté completo. Recuerden que las dudas o inquietudes las podemos resolver durante la jornada a través del WhatsApp o en la clase de Zoom en el momento que tengamos la clase.
Gracias familia por su atención y colaboración, el trabajo realizado en el día